¿Qué tal? Buen día. Bueno, ya estamos en el horario para iniciar con el tema del día de hoy. Nos encontramos todos ya preparados para iniciar. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, yo sí. Perfecto. Bueno, entonces iniciamos. El tema que nos toca ver el día de hoy se trata sobre los esquemas IT. Seguramente algunos ya deben haber escuchado más o menos de qué va este tema, ¿sí? ¿Qué es un esquema IT para nosotros? ¿O qué entendemos por esquemas IT? Bueno, justamente una forma para poder determinar las características de las medidas de protección. ¿Se acuerdan que ayer habíamos visto todo lo que es la distribución de una MT, o sea, de una red de media tensión, y hasta por ahí nomás algo de BT, que también baja tensión? Bueno, para determinar lo que son las características de las medidas de protección contra el choque eléctrico, se utilizan los denominados esquemas IT. ¿Bien? En caso de producirse algún defecto, ya sea por contacto indirecto y contra sobreintensidades. Bien, recordemos que siempre que hablamos de intensidades, estamos hablando de corriente. ¿Sí? Recuerden que electricidad y corriente no es lo mismo. Bien, parece, pero no es lo mismo. Electricidad es un fenómeno físico. ¿Sí? Es energía. Bien. Y la intensidad de corriente es otro fenómeno que tiene que ver con el flujo, ¿sí? Es decir, ese movimiento constante ejercido por una fuerza hacia los electrones. ¿Bien? Entonces, ese movimiento libre de los electrones a través de un conductor, a través de un material. Entonces, retomando, ¿para qué nos sirve el esquema IT? Simple. Los esquemas IT nos sirven justamente para eso, para determinar las características de la medida de protección contra choques eléctricos, en caso de que sean defectuosos, ya sea contactos indirectos y contra sobreintensidades. ¿Queda claro este concepto? Muy bien, continuamos entonces. Bien, ¿qué es lo que ocurre? ¿Sí? Cuando tenemos un esquema IT, van a ver que hay una nomenclatura que se utiliza, ¿bien? El cual la primera letra corresponde, ¿sí?, a un elemento de ese sistema y la segunda letra corresponde a otro elemento del sistema. ¿Sí? Entonces, los esquemas de distribución se establecen en función de las conexiones a tierra de la red de distribución o de la alimentación, que puede ser por un lado, y de las masas de la instalación receptora por el otro. Ustedes van a ver que yo acá puse XX, es justamente para después decir, bueno, vamos a ver cuál corresponde a las conexiones que van a tierra, cuáles son las conexiones que van a alimentación, ¿sí?, y cuáles son las que van a las masas de la instalación receptora. Para eso nos sirve el esquema IT, para poder en un esquema eléctrico identificar fácilmente, ¿sí?, la distribución de protección, ya sea en la red, en la alimentación, o si estamos o no adheridos a una instalación con masa receptora. Bien, entonces la denominación se realiza por un código de letras, ¿sí?, la cual la primera tiene que ver con la alimentación con respecto a tierra. Bien, o sea, cómo alimentamos la fuente de alimentación respecto a tierra. Eso ya lo vamos a ver en un esquema simple para que se pueda entender mejor este concepto. Pero lo que sí es importante que sepa es esto, y yo acá se lo voy a remarcar. Ahí estamos, con un remarcador amarillo. La primera letra se refiere a la situación de la alimentación con respecto a tierra. Es decir, esta primera letra de acá. Hasta ahora le pongo X, porque no sabemos. Pero sí tiene una letra que hace referencia a esa situación.
La primera letra, ¿sí?, puede ser la T, por ejemplo. Si usted en un esquema IT encuentra que el código de letra, el primero, es una T, no hace directamente referencia, y esto sí ya lo tienen que saber uno por uno. La T corresponde a la conexión directa de un punto de la alimentación a tierra. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo acá el punto de alimentación, bien, la T me indica que va a tierra, bien, va directo a tierra. Entonces la T me indica que es con conexión a tierra, con conexión a tierra. Y ahí le hago un diagrama, bien. Fíjense que acá yo dibujo un transformador, porque una de las conexiones y temas comunes es tomar de la parte del transformador, del lado del secundario, ¿sí?, del devanado secundario, hacer el puente a tierra, bien. Y ese tipo de conexión entre ese punto de la alimentación a tierra lo hace con, se lo hace referencia con la letra T, bien. Después también podemos encontrar con la letra I, que tiene que ver con el aislamiento de todas las partes activas de la alimentación con respecto a tierra, o conexión de, la conexión de un punto a tierra a través de una impedancia, bien. Es decir, que si nosotros tenemos una I, nos está diciendo que este punto es sin conexión a tierra. Básicamente es eso. Nos está diciendo que si encontramos una I, es sin conexión a tierra. Una de las configuraciones más comunes que ustedes van a encontrar en transformadores, por eso el tema que vemos después, terminamos esto, hacemos un descansito de 5 minutitos, 10 minutitos, y vamos a tomar otro tema nuevo que nos toca el día de hoy, hasta el mediodía, que es transformadores. Bien, yo hasta ahora les vengo mencionando mucho la palabra de transformadores, que es un dispositivo, digamos, eléctrico que nos permite generar aleaciones, protecciones, etcétera, ¿sí? El concepto siempre es el mismo, bien, ya sea un transformador chico o un transformador grande, el concepto es el mismo. Pero esos transformadores sabemos en principio que tienen dos devanados, un primario y un secundario. En una red de distribución, el devanado secundario, y es de ahí de donde nacen las tres fases, y de donde nace el neutro, ahora se lo explico. Hay dos configuraciones para la conexión de transformadores. Una que es triángulo, que generalmente la triángulo ustedes lo van a encontrar en el primario del transformador, o sea, de acá para acá van a encontrar una conexión en triángulo, y del devanado secundario hacia la red, hacia la otra parte de la red, van a encontrar esta configuración que se llama estrella. Bien. La fase, ¿sí?, las tres fases, bien, L1, L2, L3, esas fases salen de esta configuración, de cada una de las terminales de esta configuración del transformador. Bien. Ahora, ¿de dónde nace el neutro?, se van a preguntar ustedes. Bueno, el neutro sale, ¿sí?, de la intersección de las tres fases. Bien. Por lo tanto, en ese punto no tengo valor en tensión. Si tuviera que tener un valor, ese valor sería 0, porque es neutro, no existe nada, no hay valor. Bien. Porque ahí se anulan las tres fases. De ahí sale el otro cable, ¿sí?, que va sobre el tendido. Ahí está. De aquí nos sale el neutro. Yo lo voy a poner con otro colorcito para que podamos diferenciar. O generalmente ustedes lo van a encontrar al color de ese cable con verde, con amarillo generalmente, ¿sí? No generalmente, sino por normalmente, sí, ahí está. Este sería el neutro, ¿bien? Y las otras serían nuestras fases. Entonces tendríamos L1, L2, L3. Bien, estas son las fases. Bien, primero hay que comprender estos conceptos, ¿sí?, para poder entender cómo es la distribución de los esquemas IT y poder entender los códigos de letra. Entonces, si ustedes ven que la primera letra en el esquema IT comienza con T, ahí nos está diciendo directamente que va de una de las terminales del transformador de alimentación, o sea, de la alimentación, agarra un punto de la alimentación,
a tierra. Se conecta directamente a tierra. Esto va directo a tierra, ¿sí? Esto es con T, es decir, conexión a tierra. Ahora, si ustedes encuentran que comienza con I, ya no está diciendo que es una conexión, es sin conexión a tierra, es decir, este punto no existe, ¿bien? No existe, o sea, no hay una conexión a tierra, ¿bien? Si encuentran la I al principio, ¿bien? Sigamos. ¿Se entiende esto? Sí. Perfecto. ¿Hay alguna duda? Me van a ver que yo estoy mirando acá de costado porque de este lado, en el otro monitor, tengo el chat por si alguien me está escribiendo. Bueno, sigamos entonces. Y acá tengo la cámara justo acá de frente. Ahí, acá estoy mirando todos. Bien, entonces, observen, ¿sí? Bueno, acá seguimos con el esquema. Ahora, eso haciendo referencia con la primera letra. Yo puedo tener una configuración, por ejemplo, T y N, ¿sí? A ver, ¿qué significa la segunda parte ahora? ¿Bien? Ya vimos que en la primera parte yo puedo tener T o puedo tener I. ¿Bien? Una u la otra, ¿bien? Con conexión a tierra, sin conexión a tierra. No es más que eso, ¿bien? Ahora, pero recordemos siempre que es desde la parte de la fuente de la alimentación. ¿Quién es mi fuente de alimentación? Y pues el transformador, porque el transformador es el que me está generando la energía que yo voy a distribuir a través de la fase. ¿Bien? Entonces, la primera letra, ya sabemos, y eso grábaselo bien acá en la cabeza, la primera letra corresponde al el punto de conexión entre la fuente de alimentación a tierra, ¿sí? Si empieza con T, esa conexión sí existe. Si empieza con I, esa conexión no existe. ¿Bien? Con T, de fuente a tierra. Con I, no tengo conexión con la fuente hacia la tierra. ¿Bien? Ahora, si encontramos la segunda letra, nos hace referencia a la situación de las masas. ¿Ven? De la instalación receptora con respecto a tierra. ¿Sí? Cuando decimos masa, generalmente uno ya piensa que estamos hablando directamente de tierra. Pero aunque ustedes no crean, parece, pero no es tan lo mismo. ¿Bien? La masa sería, si yo tengo un gabinete, ¿bien? Y tengo toda, digamos, mi circuitería interna en ese gabinete, la masa, por ejemplo, puede ser el chasis del gabinete. Bien. Y a ese gabinete y a esa masa sí yo lo puedo conectar a un cable a tierra, por ejemplo. Bien. Que es algo similar a lo que está pasando acá. Yo tengo, ¿sí? Fíjense que acá viene el neutro. Bien. Y yo tengo acá lo que sería mi gabinete. Acá tengo mi circuitería. Y yo ahí tengo mi punto CP. Bien. Que es un aterramiento de fuente de energía. Es decir, cuando hablamos de aterramiento, nos estamos refiriendo que hace conexión a tierra. Bien. Entonces yo tengo mi tierra y el punto masa CP lo tengo conectada a esa tierra, que es lo que yo hacía referencia. Bien. Entonces, si la segunda letra comienza con T también, es decir, la primera puede empezar con T y la segunda con T, significa que las masas están conectadas a tierra, ¿sí? La masa de mi chasis, ¿bien? Está conectada a tierra, ¿bien? Está con aterramiento a tierra, ¿bien? Independientemente de la eventual puesta a tierra de la alimentación. O sea, yo por un lado voy a tener mi alimentación conectada a tierra, si empieza con T la primera letra, y por aparte, yo voy a tener mi masa conectada a tierra, ¿sí? Pero no a la misma tierra, ¿bien? No a la misma tierra, y yo acá eso lo voy a dejar marcadito, no a la misma tierra del aterramiento de la fuente de energía. No es la misma, ¿sí? No es la misma, ¿bien? Acá estaría cortado. ¿Cuándo estarían conectadas las dos tierras? Bueno, si yo tengo una N. Si es T, N la conexión, ahí sí las masas están conectadas directamente al punto de alimentación. Bien,
O sea que la masa de mi chasis sí está conectada al aterramiento de la fuente de energía. Bien, entonces repasemos. Si la segunda letra es una T, yo tengo una masa individual, yo tengo una conexión a tierra individual solamente para la masa de ese equipo. Bien, ahora si yo tengo la segunda letra una N, la masa de mi equipo tiene que tener conexión directa al punto de tierra de mi alimentación, es decir, de mi aterramiento de la fuente de energía. ¿Se entiende eso? Vamos de nuevo. La T, conecto mi masa con una tierra para esa masa. Si es con N, conecto la masa al punto, ¿sí?, de alimentación de la puesta a tierra. Bien, es decir, que en corriente alterna este punto es normalmente el punto neutro. Bien, que es lo que yo le explicaba anteriormente. Fíjense, sería este punto. O sea que mi masa iría conectado a este punto, a un punto de por acá, ¿sí? Porque el neutro va a tierra si es que la primera letra es con T. Bien, bueno, ya entonces tenemos que podemos tener un esquema TN o podemos tener un esquema TT. Bien, esos son los dos esquemas que podemos llegar a tener, ¿sí? Bueno, después tenemos otras letras eventuales, digamos, que se refieren a la situación relativa del conductor neutro y del conductor de protección. En el caso que veamos que tengamos una S, hace a las funciones de neutro y de protección aseguradas por conductores separados. Es decir, los cables, bien, van con protecciones aisladas, o sea, separadas. Bien, ya lo vamos a ver en un gráfico. En cambio, la C nos dice que las funciones de neutro y de protección van combinadas en un único conductor, ¿sí?, que es el conductor CPN. Entonces tenemos que podemos tener, acá ya están los esquemas, nos puede aparecer un esquema que tenga esta configuración, TNS, podemos tener otro que sea TNC y otro que sea TNCS. Antes que profundicemos en eso, ¿se entiende? ¿Cómo vamos? Bien. ¿Hay alguno que tenga duda? ¿Quiere hacer alguna consulta? Aproveche que este es el momento. Siempre que le haga referencia a un tema en particular, ustedes anoten porque seguramente va a ser pregunta de examen, ¿sí? Esto seguro va, ¿bien? Seguro va. Así que eso lo tienen que tener bien en claro, la distribución de un esquema IT. Bien, continuemos entonces. Entonces, los esquemas IT, ¿sí?, los esquemas TN, acá ya estamos hablando de los esquemas TN, tienen un punto de alimentación, generalmente el neutro conectado directo a tierra, que es lo que yo le comentaba al principio. Bien, quiere decir que yo tengo acá, voy a hacer acá mi estrella. Acá yo tengo el neutro. Bueno, en los esquemas TN tienen un punto de alimentación, generalmente el neutro conectado directamente a tierra. Es decir, que tenemos esta conexión.
esta conexión de acá del neutro a tierra, ¿sí? Porque nosotros de aquí salimos hacia la fase. Acá tengo una fase, acá tengo otra fase, acá tengo otra fase, y acá tengo mi neutro. ¿Ven? Este es mi neutro. Entonces, cambiar a negro. Entonces, para el esquema TN, repasemos, para el esquema TN, nosotros este punto, que es de la alimentación, porque recordemos que esta configuración estrella hace referencia a nuestra alimentación, que es el transformador. Desde ese punto, ¿sí?, que generalmente es el neutro, porque estamos tomando acá el neutro, va conectado directamente a tierra. Y las masas de las instalaciones receptoras van conectados a dicho punto mediante conductores de protección. Es decir, que yo tengo acá mi gabinete. Bien. Acá tengo mi masa del gabinete. Y me está diciendo que en la configuración TN va conectado acá. ¿Sí? Al mismo punto. Observen que estamos en el mismo punto. ¿Sí? Y hay tres tipos, TS, TNC y TNCS, que ya habíamos visto que es la configuración de que si van por separado o combinado los conductores en un solo conductor. Entonces acá podemos ver una configuración TN, TNS. Observen, acá tenemos el primario, ¿sí? Acá tenemos el primario del transformador con una configuración en triángulo. Bien, en el primario generalmente va en triángulo la conexión. Y en el secundario, una configuración en estrella, donde habíamos dicho que la intercepción de las tres fases me generan el neutro. Bien, porque en ese punto no tengo nada, digamos, ¿sí? No tengo tensión. Y como comienza con T, la primera letra, ya me está indicando que voy a tener un aterramiento o toma a tierra, ¿sí? O sea, esto conectado directamente mi punto, porque yo acá tendría mi neutro, toda esta línea es mi neutro, tendría yo mi conexión directa a tierra. Bien. Y la configuración S me dice que los conductores van por separado. Entonces, observen, yo tengo mis tres fases, tengo el neutro y tengo mi CP que va a la masa, acá. Bien, que tiene que ir al mismo punto, ¿ve? Fíjense que van al mismo punto de mi neutro, separado los conductores. Bien, porque es con S, significa separado los conductores. Los conductores. Bien, ¿se entiende eso? O sea que mi masa va conectada a un punto, al mismo punto del aterramiento de mi fuente de alimentación a tierra, ¿sí? De la fuente de energía. Esto sería una instalación receptora, ¿bien? Yo acá tengo una instalación receptora, significa de que, por ejemplo, en una industria tengo hecha la conexión esta, ¿bien? Entonces, tengo la fase, el neutro, la masa, ¿sí? La masa y la conexión de esa masa con el mismo punto de aterramiento de la fuente de energía. Esto sería un TNS, porque la S, recordemos que me indica que son por conductores separados, ¿sí? Avancemos. ¿Se entiende este esquema? Ahora lo estamos viendo más gráfico. Bien. Bueno, sigamos. Entonces, en el esquema, el conductor neutro, este de acá, y el de protección, este de acá, ¿sí?, son distintos en todo momento, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que sí, que cumple con esto, que son conductores separados. Bien.
van separados los conductores de protección y de neutro. Bien, porque la S nos está indicando eso, ¿sí? Ahora, entonces este es aterramiento a tierra, ¿sí? De la fuente, aterramiento de la fuente de energía. La N hace referencia a la masa. Y C, ¿qué nos decía la C? ¿Cómo iban los conductores con la C? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué nos indicaba la C? ¿Cómo iban los conductores si la letra era una C? Ya sabemos que con la S los conductores van por separado. Con la C, ¿cómo van los conductores? De masa y neutro. ¿Cómo van esos conductores? ¿Nadie? Recién lo vimos. Si con S los conductores van separados, con C no indica que los conductores van ahí en uno, un solo conductor. Exactamente, ¿sí? Van en un solo cable, en un solo conductor. ¿Bien? Quiere decir que la C hace referencia a combinado, ¿sí? O sea, los conductores van combinados a un único conductor. Tanto la masa, ¿bien?, como el neutro van en un único conductor a la Tierra, ¿sí? Entonces, observen, efectivamente es así. Yo tengo mi CP, ¿ven? Este sería mi CP. Y la masa, ¿ven? Y la masa va conectada al mismo punto del neutro. Por eso es CPN. Cuando es CPN, significa que la masa está conectada en un mismo cable al conductor, ¿sí? No van por separado como vimos en el esquema anterior, ¿ves? Acá el CP y el N van por separado. La masa con el neutro van por separado. Mientras acá que van combinados en un solo conductor, ¿a dónde? Y al neutro, ¿sí? Porque el neutro es el que yo tengo conexión a tierra. ¿Y por qué sé eso? Y porque cuando tengo yo así, la primera letra del esquema es la T. Entonces, y como la segunda es una N, porque tengo masa. Y generalmente, esas son las configuraciones que ustedes usualmente van a ver. Siempre van a ver TNOS o TNC. Pero también podemos tener otras configuraciones. Entonces, las funciones para TNC de neutro y protección están combinados en un solo conductor. Eso es lo que concluimos de este esquema. ¿Bien? Entonces ya vimos TNS, en donde los conductores van por separado, ¿sí? Es decir, masa y neutro van por separado a el aterramiento de energía, de la fuente de energía. Y en TNC los conductores de masa neutro van combinados en un único conductor hacia el aterramiento de la fuente de energía. ¿Queda claro esto? Esto es pregunta de examen, ¿sí? Sigamos. Ahora bien, yo puedo tener en un mismo esquema ambas configuraciones. Y esa mezcla de ambas configuraciones es lo que denominamos esquema TNCS, ¿sí? Que es la combinación de un esquema TNC más la combinación de un esquema TNC, ¿sí? Que es la TNS, que es la que ustedes ven en pantalla. Van a ver que la primera, ¿cómo tenemos la primera? Y bueno, vemos que la masa está conectada a un único conductor al aterramiento de la fuente de energía. Por lo tanto, acá tengo un TNS. Mientras tanto, acá fíjense que yo tengo el neutro separado de mi masa, ¿sí? De mi CP. El neutro tengo separados, es decir, que van por
conductores separados. Acá van por un único conductor, acá por conductores separados. Por lo tanto, acá tengo una configuración TNS. Por lo tanto, una configuración TNCS significa que yo me voy a encontrar generalmente con ambas configuraciones. Un tablero que va a tener esta configuración y otro tablero que va a tener esta otra configuración. Bien, en mi instalación receptora. ¿Sí? No hay ni más ni menos que eso. Una configuración de esquema TNCS es la combinación de ambas. Bien, puede tener dos tableros, una con conexión combinada y la otra separada. ¿Se entiende? Ahí tenemos los dos, ¿sí? En un mismo esquema. ¿Bien? Ya terminamos y tomamos un descansito para agarrar el otro tema que sería transformadores. Bien. Entonces, acá las funciones de neutro y protección están combinados en un solo conductor en una parte del esquema. ¿Ves? Que eso lo podemos ver en una parte del esquema, están combinados. ¿Sí? El esquema TT, recién vimos el TN, ahora vamos a ver el TT. Hace referencia a que tiene un punto de alimentación, generalmente el neutro conectado directo a tierra, porque la primera letra es la T, y las masas de instalación receptora están conectadas a una toma de tierra separada de la toma de tierra de alimentación. Es decir, son dos tierras distintas. ¿Bien? Una que tiene mi fuente generadora, va a tener su propia tierra, y después yo, en mi instalación de mi industria o de mi casa, yo voy a tener otra tierra separada de la que está en el transformador, ¿sí? Yo allá en la calle afuera tengo mi transformador de distribución conectado a su propia tierra. ¿Ves? En mi industria o en mi farmacia o en mi domicilio, en lo que sea, en mi hospital, yo tengo mi propia jabalina enterrada, bien, a tierra, ¿sí? O sea que van separadas las tomas que yo tengo en mi lugar con la que tengo en mi fuente de alimentación. Bien. A eso hace referencia un esquema TT, que las masas van separadas. ¿Se entiende eso? Mi masa separada con la masa de la alimentación. Y ahora vemos un esquema. ¿Ven? Ahí está. Yo de afuera voy a recibir mi fase y el neutro. ¿Ven? Generalmente, bueno, la industria tiene la trifásica, o sea, llega a las tres fases con el neutro. Este puede ser un tablero principal, por ejemplo. Pero yo conecto mi tablero principal a mi propia tierra. O sea que yo agarro mi propia jabalina, pum, entierro a tierra, ¿sí? O sea, yo tengo mi propia toma tierra, que está separada, fíjense, está separada con la de mi fuente de alimentación. Entonces, decíamos que si la primera letra es T, es porque mi fuente de alimentación tiene un punto conectado a tierra, ¿sí? Ahí está mi fuente de alimentación, que sería acá el transformador. Bien, tiene un punto conectado a tierra. Bien, entonces empieza con T, mi primera letra. Con T, mi primera letra. Y mi segunda letra hace referencia, mi T, mi segunda T, hace referencia a que en mi instalación receptora yo tengo conectada mi propia distribución a tierra, mi propia conexión de masa a tierra, ¿sí? Conecto todas mis masas a mi propia tierra, que es lo que usualmente ustedes van a ver en un domicilio, ¿sí? En una instalación domiciliaria o también en la industria. Generalmente tienen sus propias masas, no están conectadas a la masa de afuera.
¿Se entiende? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna consulta que quieran hacer? Bien, entonces, ¿se me escucha bien? Sí, sí. Bueno, sigamos entonces. ¿A dónde lo tengo el puntito? Aquí está. Por lo tanto, el esquema IT no tiene ningún punto de alimentación conectado directamente a tierra. Ahora sí, ya estamos viendo un esquema IT. Recordemos que al principio dijimos que yo puedo tener, en la primera letra, yo puedo tener dos configuraciones, T o I. T con conexión a tierra y sin conexión a tierra, siempre hablando del lado de la fuente. La primera letra siempre habla del lado de la fuente, que yo la puedo tener con conexión a tierra o sin conexión a tierra. En un esquema IT ya sabemos entonces que no tengo ningún punto de alimentación conectado a tierra, pero como el segundo tiene una T, significa que mi instalación receptora sí está hecha una apuesta directamente a tierra. Bien, entonces yo por un lado voy a tener mi alimentación sin conexión a tierra, y por otro lado, que es lo que me está indicando la segunda letra, voy a tener mi instalación receptora con mi propia masa, ¿sí? Con mi propia conexión a tierra esas masas. Ahora vamos a ver ese ejemplo. Ahí está, ¿ve? Entonces yo no tengo, fíjense que no tengo esa conexión a tierra, ¿sí? Tengo una impedancia muy grande, ¿bien? Por lo que no me permite una conexión, un flujo constante a tierra de ese punto, si no tengo ese refuerzo. Por eso la primera letra es una I, ¿bien? Que me está indicando sin conexión a tierra. Y esta T me está diciendo que tengo masa conectada con conexión, voy a poner acá, con conexión a mi puesta a tierra. A mi puesta a tierra. Bien. Eso es lo que me está indicando, ¿sí? Acá lo podemos ver, ¿eh? A mi propia toma tierra. Bien. Entonces, ahí ya tenemos el famoso esquema IT, ¿bien? Que es lo que veníamos hablando, ¿sí? ¿Dudas? ¿Consultas? En este sistema, en un transformador, la carcasa del transformador sí puede estar conectada a tierra, o está conectada a tierra. Claro, en una configuración, este TT sí, efectivamente está conectado. En una conexión IT, ya nos está diciendo que si la letra comienza con I, bien, yo agarro un esquema y la configuración es con I, entonces yo sé que no hay conexión a tierra, ¿sí? Sé que el neutro del lado de la fuente no tiene conexión a tierra. Bien. Ahora, la carcasa del transformador, la carcasa, no el centro de estrella. Bien, si la carcasa sí puede estar, porque yo tengo que tener alguna masa, alguna protección. Bien, pero del lado, digamos, de la instalación receptora, esa toma tierra va a estar totalmente independiente a la del transformador. ¿Queda claro? Sí, sí. Perfecto. Entonces, la elección de uno de los tres tipos de esquemas que hemos estado viendo, hemos visto TN, TT e IT. Bien, ahí están los tres esquemas. Entonces, ¿cuáles son los tres esquemas? Si les llega la pregunta, ¿cuáles son?
el TT, que hemos visto, el TN y Y el IT. IT. Bien. Generalmente el que más se recomienda y el que más van a ver ustedes es el TT. Bien, porque generalmente yo siempre el transformador lo voy a tener conectado a tierra, ¿sí? También, digamos, del lado de la instalación, digamos, receptora, igual. Bien, entonces lo que debe hacerse en función de las características técnicas y económicas de cada instalación, sin embargo, hay que tener en cuenta los siguientes principios. Ahí está, es lo que yo les decía. Uno de los principios, el primero, sería que las redes de distribución pública de baja tensión tienen un punto puesto directamente a tierra por prescripción reglamentaria, ¿sí? O sea que ya por normativa, los transformadores que ustedes ven afuera tienen que tener conexión a tierra, que eso es lo que vos seguramente es lo que estás viendo más comúnmente, que este punto es un punto neutro de la red. ¿Bien? Por eso que se recomienda TT, porque ya una parte reglamentaria ya te está diciendo sí o sí que tiene que ir directamente a tierra del transformador, digamos, de la fuente de tensión, de baja tensión. Otro caso que nos puede pasar es que la instalación alimentada en BT, es decir, baja tensión, a partir de un centro de transformación de la bola, es decir, que se acuerdan que ya habíamos visto que vos podés tener tu propio centro de transformación. A vos te llega el de la red y el cliente final puede tener su propio centro de transformación. Entonces ahí se podrá elegir cualquiera de los tres esquemas citados. Ya queda a criterio, por ejemplo, del hospital, de la minera, de quien tenga su centro de transformador aparte, cuál va a ser la que va a adoptar, ¿sí? Cuál de las tres configuraciones va a adoptar. Bien. Entonces, no obstante, lo dicho en A, puede establecerse un esquema IT. También puede establecerse un esquema IT en parte o parte de una instalación de alimentación directa de una red de distribución pública mediante el uso de transformadores adecuados, en cuyo secundario y en la parte de la instalación afectada se establezcan las disposiciones que para tal esquema se citan. Bien, entonces vamos a ver qué es lo que ocurre. Acá se repitió ahí está. Generalmente se recomienda el esquema TT. Si observamos, tenemos el esquema TT. Fíjense que ambas configuraciones, acá yo tengo mi central, ¿sí?, de distribución. A mí me llega a mi transformador de mi central de transformación, me llega de la empresa las tres fases, ¿bien?, a mi transformador. Este ya es mi central de transformación, ¿sí? Este es mi central de transformación. Y yo acá elijo cuál de las tres voy a usar, la cual nos recomienda usar un esquema TT, que significa que tenemos un punto de alimentación, que sería el neutro, conectada directamente a una tierra, ¿sí? Es decir, que nuestro neutro nace de una puesta a tierra directa de nuestra, o sea, de un aterramiento de fuente de energía. Bien. Por lo tanto, ahora, si yo tengo la otra T, entonces también me está indicando que voy a tener también mi propia puesta a tierra. Bien. Mi propia puesta a tierra, ¿sí?, para brindar mayor protección al usuario ante trabajo eventual en instalaciones receptoras. Entonces yo en mi instalación receptora, bien, voy a tener mi punto de masa compuesta a tierra, bien, y a su vez mi transformador, mi fuente de energía también con aterramiento de mi fuente de energía, es decir, con mi puesta a tierra. Entonces yo voy a seguir teniendo mis tres fases, y mi neutro, que va a estar puesto a tierra directa, y mi transformador y mis masas, ¿sí?, con mi toma a tierra. Bien, para brindar mayor protección
al usuario ante eventualidades de descarga. Bien. Otra configuración que yo puedo adoptar, ya sabemos que vamos a usar con T la primera letra, pero otra configuración que yo puedo adoptar era TNC, donde decíamos que tanto yo ya no tengo, fíjense en que yo ya no tengo una puesta a tierra para mi masa, sino que ahora van combinadas con el neutro. Por eso es TNC, porque ya esto me está indicando que yo ya no tengo mi puesta a tierra individual, sino que tengo mi combinación, la C, con el neutro. O sea que observen cómo mi masa está puenteada con el neutro y en un único conductor va al punto de mi fuente a tierra, ¿sí? De mi enterramiento de mi fuente de energía. Esa es la otra protección que podemos tener. Bien. Y después tenemos también, podemos adoptar, ¿por qué no?, el esquema IT, sin la conexión donde tenemos una alta impedancia. Bien, pero si tenemos una una puesta a tierra en nuestra instalación receptora. Bien, entonces actúa de la misma manera. Bien, entonces ya tenemos ahí los tres esquemas. TT podemos adoptar por esquema TT, TNC e IT. Bien, bueno, este sería, digamos, hasta acá llegó esta clase de esquema IT. Hasta acá, ¿alguna duda, alguna consulta antes de tomando un pequeño break? Bien, lo dejamos hasta acá. A las 10:15 retomamos ya con lo que sería transformadores, ¿sí? Vamos a tomar un poco de agua, vamos al baño y a las 10:15 regresamos, ¿bien? Esos 10 minutitos para que podamos refrescarnos, ¿bien? Así podemos tomar el nuevo tema. Nos vemos a la I10, ¿sí? Ok. Bien, gente, retomamos. Bueno, entonces, hemos venido hablando tanto del tema de transformadores, lo hemos mencionado varias veces, pero ahora sí, ya vamos a entrar en materia, vamos a profundizar este concepto, vamos a entender qué procesos físicos están pasando en un transformador, qué es lo que ocurre, ¿sí?, con la generación de energía, qué pasa con la transformación de energía, por qué se denominan transformadores. Bien, vamos a ir desde la parte conceptual, vamos a ver un video que nos va a hacer una demostración en 3D de cómo es el comportamiento y funcionamiento interno de los transformadores, ya sea pequeño o grande, en concepto es lo mismo, bien, se respeta. Vamos a ver también en la parte de cálculo, ahí vamos a tener que tener bien presente cómo hacemos la determinación de los cálculos en el transformación, en la relación de transformación, que tiene que ver un poco con lo que ustedes ya han visto de la ley de Watts. Vamos a hacer un repaso de esos conceptos para poder entender y realizar estos cálculos para los transformadores. Bien, ahora sí, calculo que ya estamos todos, así que voy a iniciar. De todas maneras, les recuerdo que las clases se están grabando, estas clases que son importantes se están grabando, ¿sí? Ahí la clase de celdas ya se subió, así que bueno, ahora vamos a proceder con este tema de transformadores. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto, entonces continuamos. El tema es transformadores y le vamos a comentar lo que sería un poquito de la historia de los transformadores, ¿bien? El cual ya hace más de un siglo el cual estos dispositivos se han inventado, ¿bien? Lo cual ha hecho posible la distribución de la energía eléctrica a todos los hogares industriales, hospitales, etcétera, ¿bien? Bueno, ahí nos dice el año, ¿sí?, por Otto Blatty en 1884, y se denomina transformador a un dispositivo electromagnético. ¿Por qué? Porque permite, y acá ya estamos viendo un poquito el concepto, ya que nos permite
aumentar el voltaje y la intensidad de una corriente alterna, manteniendo constante la potencia. Por eso el transformador ideal no tiene pérdida. Un transformador ideal no tendríamos jamás pérdida, pero como vivimos en un mundo real, esto no existe, ¿bien? Pero sí existen transformadores que pueden ser, yo ayer se lo comentaba, ¿se acuerdan? Que podríamos tener también aquellos que son reductores e igualadores también, ¿sí? Entonces podríamos usarlo de esas tres formas. Lo podríamos usar para aumentar el voltaje y la intensidad de corriente, para reducir, ¿sí?, esos niveles, o también para igualarlos, ¿bien? Generalmente, ¿dónde vemos un transformador? Porque elevador y reductor lo vemos mucho, ¿sí? En lo que son los centros de distribución, porque necesitamos, por ejemplo, de la central, digamos, que nos genera la energía, necesitamos elevarla. Después, cuando llega a una central transformadora, necesitamos reducirla. O sea que ahí tenemos los dos tipos de transformadores, elevador, reductor. Pero ¿dónde vemos los igualadores? Bueno, generalmente un transformador igualador se lo utiliza como elemento de protección, ¿bien? Para mantener, por ejemplo, en un taller, ¿sí? En un taller que trabaja, digamos, solamente con, por ejemplo, con la red monofásica, muchos de los talleres, a modo de protección para mantenerse aislados de lo que sería la red, digamos, de del propio domicilio, del propio resto de la empresa, tiene un transformador igualador, ¿sí? Que nos mantiene protegidos, aislados, ¿bien? Para que cuando vayamos a tocar la parte que en caso contrario no tuviéramos protegida, no nos produzca un daño, una descarga, ¿sí? Entonces sabemos que existen esos tres tipos de transformadores. Recordemos que la ley de Watts nos decía que la potencia era la relación directa, ¿sí?, entre la tensión y la intensidad, ¿bien? Es decir, que la potencia es directamente a la tensión por la intensidad de corriente. Si esto lo convertimos en fórmula, nos dice que, no me sale el lapicito, ahora sí, nos dice que la potencia es igual a V por I. Bien, esta es la ley de Watts, ¿sí? Ley de Watts, bien, esa es la ley de Watts. Pero también podríamos determinar la potencia a través de la ley de Ohm. ¿Por qué? Porque ¿qué nos dice la ley de Ohm? La ley de Ohm nos dice que la tensión es directamente proporcional a la corriente por la resistencia. ¿Sí o no? Por lo tanto, yo puedo usar la ley de Ohm en la ley de Watts. ¿Qué es lo que hago? Reemplazo el valor de la tensión en esta ecuación. Si yo reemplazo esta ecuación 1 de la ley de Ohm en esta ecuación 2 de la ley de Watts, yo voy a tener una tercera ecuación que sería que la potencia va a ser igual a, ¿qué? Igual a B. B en la ley de Ohm es igual a I por R. Entonces voy a tener I por R. Bien, hasta acá tenemos ley de Ohm. Esto de acá es ley de Ohm, ¿sí? Por I. Por I. Bien. Por lo tanto, yo voy a tener que la potencia, usando la ley de Ohm, va a ser I por I al cuadrado por R. Bien. O sea que en el caso que yo desconozca
de cuánto es mi fuente de poder, o sea, cuánto es mi alimentación, pero sí conozco el dato de la resistencia, ¿ven? Puedo calcular también la potencia disipada en esa resistencia, ¿ven? En la que se está haciendo el cálculo. Esto ustedes ya lo vieron, estamos haciendo nada más que un repaso. Por lo general, a mí siempre me gusta trabajar con reglas mnemotécnicas para que se nos quede bien grabado. Una reglita es el triángulo, ¿sí?, de la ley de Ohm, donde arriba nosotros ponemos la tensión y abajo la corriente y la resistencia. Esta línea horizontal nos representa la división. Y esta línea vertical nos representa el producto, ¿sí? La multiplicación. Si yo deseo calcular la corriente, yo voy a tapar, ¿sí?, lo que quiero calcular. O sea, con el dedo tapo lo que yo quiero calcular, ¿sí? Si yo quiero calcular la corriente, tapo con mi dedito la corriente y me está diciendo que la corriente va a ser igual a ¿qué? A tensión sobre resistencia. Tensión sobre resistencia. ¿Bien? Ahí puedo sacar la corriente. Ahora bien, caso contrario. Si yo quiero, en vez de determinar la corriente, quiero determinar, por ejemplo, la resistencia, bueno, tapo, ¿sí?, con el dedo la resistencia y yo voy a saber que resistencia va a ser igual a ¿qué? A V sobre I. V sobre I. Bien, ¿queda claro eso? Entonces, ahí ya tengo mi otra ecuación de la ley de Ohm. Lo mismo ocurre con la ley de Watts. La ley de Watts yo puedo aplicar la misma regla mnemotécnica, ¿sí? Por lo tanto, yo arriba voy a tener la P y abajo voy a tener V e I. ¿Sí? Y acá lo mismo, la horizontal me representa a la división y la vertical me representa al producto. Por tanto, yo puedo decir que si quiero calcular esta, tapo la tensión y digo que la tensión también va a ser igual a P sobre I. Perfecto. Ahí ya tengo, bien, una ecuación. La otra que podemos tener es, si en vez de tapar B, tapo I. Si yo tapo I, en vez de B, yo quiero calcular, porque yo tapo lo que quiero calcular, ¿sí? Entonces tapo la I porque ahora quiero calcular la corriente. La corriente va a ser igual a P sobre B. Ahí estamos con la otra ecuación, ¿sí? Fíjense cómo con estas dos ecuaciones y usando estas dos reglitas mnemotécnicas, uno para la ley de Ohm y para la ley de Watt, cómo me empiezan a salir solitas las otras ecuaciones, ¿sí? Prácticamente no tengo que ni memorizarla, porque yo simplemente conociendo estas dos, ¿ven?, y el triangulito de cada una, ya puedo sacar la que yo necesito. ¿Por qué le enseño esto? Porque en el examen se le preguntan las ecuaciones. Bien. Entonces, potencia es directamente proporcional a la tensión por la corriente. Los transformadores son capaces de recibir suministro eléctrico alterno a una tensión y entregarlo a otra tensión. De este modo, ayudan a conseguir una mejor eficiencia en la transmisión de energía a largas distancias.
En este vídeo veremos cómo funciona y se construye un transformador de 3 fases, comenzando por su variante más simple. El principio básico de funcionamiento de un transformador es simple: inducción electromagnética. De acuerdo con este principio, un flujo magnético variable que atraviesa una espira inducirá una fuerza electromotriz a través de ella. Este campo magnético variable puede ser producido fácilmente por una bobina y un sistema de fuerzas electromotrices alternas. Un conductor que transporta corriente produce un campo magnético alrededor de él. El campo magnético producido por una bobina será como se muestra en la figura. Debido a la naturaleza fluctuante de la corriente alterna, el campo magnético asociado con la bobina también fluctuará. Este flujo magnético puede acoplarse eficazmente con un arrollamiento secundario con la ayuda de un núcleo de material ferromagnético. Este campo magnético variable inducirá una fuerza electromotriz en las espiras del devanado secundario debido a la inducción electromagnética. Dado que las espiras están dispuestas en serie, la fuerza electromotriz neta inducida a través del devanado será la suma de las fuerzas electromotrices individuales inducidas en cada vuelta. Como el mismo flujo magnético pasa a través de las bobinas del primario y secundario, la fuerza electromotriz por vuelta para las bobinas del primario y secundario será la misma. La fuerza electromotriz por vuelta para la bobina del primario está relacionada con la tensión de entrada aplicada, como se muestra. Como resultado, la fuerza electromotriz inducida en la bobina del secundario se expresa como sigue. Esto simplemente significa que teniendo un menor número de vueltas en el secundario que en el primario se puede reducir el voltaje. Para el caso contrario, se puede aumentar la tensión. Como la energía se conserva, las corrientes primaria y secundaria habrán de obedecer la siguiente relación. Los transformadores trifásicos utilizan 3 de estos transformadores monofásicos, pero con una configuración de bobinados ligeramente diferente. Aquí, el bobinado primario y secundario se montan de forma concéntrica. Dos más de estos devanados se emplean en un transformador trifásico. Los transformadores para potencias específicas elevadas generalmente emplean un tipo especial de devanado conocido como arrollamiento en disco. Cada disco separado se conecta en serie con el siguiente, alternando conexiones internas y externas. Los devanados de baja tensión están conectados en una configuración delta o triángulo, y los devanados de alta tensión están conectados en una configuración en estrella. Así, el voltaje de línea se eleva hasta 3 veces en la parte de alta tensión. Esto también significa que, en un transformador elevador trifásico, podemos sacar 4 cables de salida, 3 para cada una de las fases y un cuarto para el neutro. Es necesario montar aisladores de alta tensión para sacar la energía eléctrica. El núcleo del transformador está fabricado con finas láminas de acero, aisladas. Tales láminas de acero se apilan juntas como se muestra para formar los ramales trifásicos. El propósito de fabricar láminas delgadas es reducir la pérdida de energía debido a la formación de corrientes parásitas de Foucault. El devanado de baja tensión por lo general se monta cerca del núcleo. Se producen pérdidas de energía de varias clases durante la transferencia de potencia del devanado primario al secundario. Todas estas pérdidas de energía se disipan en forma de calor.
de modo que por lo general el transformador está inmerso en un aceite de refrigeración para disipar el calor. El aceite disipa el calor mediante convección natural. El aceite en el depósito se expande a medida que absorbe el calor generado. Un depósito de expansión ayuda a absorber estos cambios de volumen. Para saber más sobre los diferentes tipos de núcleo de los transformadores y bobinados, por favor, echa un vistazo a nuestros otros vídeos. ¡Gracias! Así que la verdad que está muy bueno el video, dura 5 minutitos, pero está muy bien hecha la explicación. Ya que ustedes no lo han podido escuchar, yo se lo acabo de explicar. En conclusión, ¿qué es lo que nos interesa aparte del funcionamiento y de la disposición de la bobina? Es la fórmula. La fórmula entonces nos decía que la energía del secundario va a ser igual a la del primario por el cociente entre el devanado secundario y el devanado primario. No es ni más ni menos que esto. Es esta la relación de transformación. Recuerden que así se llama. Yo acá le voy a poner relación de transformación. Y la relación es esta. Es ES sobre EP. ¿No está saliendo en la pantalla? ¿No está saliendo? Ah, ya lo pongo. A ver qué ha pasado. Igual lo bueno es que se está grabando, así que... Ahí vamos. Perfecto. Ahora sí. Bien. Entonces, la relación de transformación, y acá es donde vamos a hacer hincapié ahora, los últimos minutitos que queda, es S igual a EP, ¿sí? Perdón, S sobre EP es igual a NS sobre NP. Entonces, ¿qué era N? Los números de vuelta, ¿sí? Números de vuelta. De vuelta. ¿De quién? Y de la bobina, ¿sí? Son los números de vueltas. Bien. Y esto es la energía de cada devanado, ¿sí? Energía. Bien. Por lo tanto, yo puedo determinar qué energía quiero en el secundario con esta relación. Si yo quiero saber cuánto voy a tener del secundario, listo. Hago el despeje. Me van a dar que, por ejemplo, un cálculo puede ser esto: determinar la tensión o la energía en el devanado secundario para una energía de primario de tanto volt con n cantidad de vueltas del primario, n cantidad de vueltas del secundario. Entonces aplico esta ecuación y puedo saber cuánta energía voy a tener el secundario con estos datos, ¿sí? Lo mismo para el caso de la corriente. Ahí tenemos la relación para la corriente. Esta ecuación también es importante que sepan hacerla, ¿sí? Es más de lo mismo. Nos pueden dar la corriente del primario o la corriente del secundario y con ello determinar la energía del secundario o la energía del primario. Bien. Entonces, cualquier aumento de la tensión sobre la máxima de servicio se puede denominar sobretensión, ¿sí? Si yo tengo una tensión brindada, bien, por el transformador ya nominal, y existe un aumento de esa tensión máxima que me puede prestar a mí el servicio, a esa tensión de más es la que nosotros denominamos sobretensión. Bien, eso también anote. A eso se denomina sobretensión, ¿sí? Que es la tensión sobre la máxima del servicio. Bien, que es la máxima de lo que me puede producir. Es otra tensión más aparte de la que me puede generar el servicio. Por lo tanto, solo trataremos sobre tensiones que aparecen en forma de impulsos cortos y aislados, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser las causas? Bueno, puede ser una conexión, una desconexión de los interruptores. Por ahí cuando conectamos o desactivamos los interruptores, bien, esa conexión o desconexión nos produce esos picos, ¿sí? Esas sobretensiones. Bien. O las variaciones bruscas de las cargas,
cuando por ahí se producen bajas o altas de forma brusca, también nos producen sobretensión, ¿sí? Los cortocircuitos y las descargas atmosféricas. Bien, esos también lo están produciendo sobretensión en nuestros circuitos, ¿sí? Cuando un rayo cae sobre una línea, aparecen dos ondas de sobretensión que circulan hacia ambos lados del punto de caída con una velocidad cercana a la luz, porque sabemos que el rayo se mueve a una velocidad cercana a la velocidad de la luz, porque es luz, digamos, ¿sí? La forma de estas ondas que viajan, digamos, tienen un frente que se llama frente escarpado, ¿sí? Con rápida subida hasta el valor máximo, bien, de tensión, que sería DMO de la sobretensión. Bien. Entonces, ¿cómo generamos la protección ante esas caídas de rayos? Bueno, una de las formas de poder proteger nuestras instalaciones de ese efecto de sobretensión es utilizando descargadores y autoválvulas. Bien, tanto los descargadores como las autoválvulas lo que nos hace es limita el efecto de una onda de sobretensión sobre un transformador. De esta manera nosotros protegemos a nuestro transformador, el cual se coloca una autoválvula entre cada una de las fases de la línea y tierra, ¿sí? Bueno, ya casi estamos en hora. Entonces, la tensión normal del servicio, bien, a la tensión normal del servicio en la que se debería trabajar, la autoválvula se comporta como un circuito abierto y no pasa corriente por ello. O sea que no nos molesta mientras haya una tensión nominal normal y operativa, bien, del servicio, del transformador. Ahora, cuando esa tensión comienza a superar el valor prefijado, bien, la autoválvula ya se vuelve conductora, con la que se descarga a tierra la mayor parte de esa energía de la onda de sobretensión. O sea que fíjense de lo importante que es colocar una autoválvula a nuestro servicio, ¿sí? Como un dispositivo muy de protección, ¿bien? Entonces, cuando se acaba la sobretensión, vuelve a aislarse del servicio, se vuelve a abrir, ¿bien? Entonces, de esta forma, llega al transformador un valor máximo de tensión, ¿sí? Valor de BM máximo, ¿bien? ¿Cómo es una autoválvula? ¿Cómo es? Bueno, Nosotros usamos acá descargadores. bueno, las autoválvulas, ustedes, a ver, ya lo voy a buscar un dibujo porque si les explico no van a entender. Vamos a ver si encuentro de su estación, por ejemplo. Ustedes van a ver, no sé si ustedes han visto, por ejemplo, en los postes, ¿sí? Que tiene, que lo hemos visto recién en el video. ¿Vieron los terminales de los transformadores de cada una de las fases? ¿Vieron que tenía como un tubito así enrolladito? Ahí también, acá he encontrado uno. Recién lo habíamos visto en los transformadores, que ustedes también lo van a encontrar en las líneas de distribución. Acá, no sé si se logra ver la imagen. No sé. Yo ahora le comparto. Dame un segundo. A ver. Capaz que si lo vuelvo un poco a esto donde está el video, no van a escuchar, pero sí van a poder ver acá. Ahí está, estas son las electroválvulas. Los transformadores son capaces de recibir suministro eléctrico Las autoválvulas, a una ¿sí? tensión y entregarlo a otra tensión. ¿La han podido ver? ¿Se ve en el video? Les vuelvo a mostrar. Esta. Los transformadores son capaces de recibir suministro eléctrico alterno Sí. a una tensión y Esas entregarlo son. a otra tensión. Algo De similar este a modo, eso. Ayudan a Que van Sí, protegiendo una las fases. Yo ahora les voy a mostrar cómo se ve una autoválvula, ¿sí?
Ahí está. Justo acá tengo una imagen que me gusta. Así ustedes la puedan ver con claridad. A ver qué media parecida. Y ahora se la pongo para compartir. Y ya con esto estaremos dando por concluida la clase. Así queda respondida la pregunta del compañero. Esa es una electroválvula. Perdón, una autoválvula. ¿Sí? Es una autoválvula de pararrayos. Bien. Con eso generamos la protección. Es parecido a un descargador, ¿no? De sobretensión. Sí, por eso son parecidos, son muy similares. ¿Bien? Comercialmente vos lo vas a encontrar como autoválvula de pararrayos. ¿Sí? Comercialmente. Bien. Bueno, respondiendo a la consulta, ves que más nos queda, ya estamos casi al final. Lo que a nosotros nos interesa es que ustedes manejen bien el tema de la fórmula, ¿sí? Y que sepan que pueden usar esos elementos para la protección, ¿sí? Nos hemos quedado que pueden usar los descargadores y autoválvula. Bien, ahí está. Ahí tenemos entonces la conexión, ahí tenemos la autoválvula. Bien. Y cómo sería la conexión para la protección. Entonces observen cómo ahí tenemos el pico máximo, bien, y cómo lo que hace la autoválvula es cerrarse, se va a masa, y eso me va a producir que hasta que vuelva el ciclo de la tensión máxima, esto es el ciclo de tensión máxima que puede trabajar nuestro servicio, ¿sí? Nuestra estación transformador, bien. Si se produce una sobretensión, bien, es decir, yo me voy a una tensión mayor a la que yo tengo que trabajar en el servicio, esto se pone en corto. Cuando es... No se ve en la pantalla. A ver, vamos de nuevo. Bien, ahí estamos, ¿sí? Entonces le decía, este es el valor de tensión máxima que tiene que trabajar nuestro servicio. Bien, es este valor, ¿sí? Si llego a tener, porque por un rayo, esta sobretensión, bien, esta sobretensión, automáticamente acá la autoválvula, hagamos de cuenta, la vamos a dibujar como si fuese una llave, ¿sí? Y ahí a tierra, ¿bien? Ahí tengo a tierra. Automáticamente se cierra, ¿bien? Generando la descarga del sobrevoltaje innecesario, ¿bien? Cuando ese nivel se vuelve a regular, ¿sí? Cuando vuelva a tener el mismo nivel, la autoválvula se abre. Ahí se abre, dejando pasar de nuevo al servicio el valor máximo admisible. ¿Bien? Así trabaja de simple una autoválvula. ¿Bien? Es como un interruptor que se abre y se cierra para protegernos contra sobretensión. ¿Bien? Eso sería todo, ¿sí? Hasta acá llega la clase de transformador y la protección y sobretensión de los transformadores. O sea que la reposición de la autoválvula es automática. Efectivamente, eso, como decía, ya está hecha de tal manera para que cuando vuelva el nivel nominal de trabajo, ¿sí? O sea, el máximo valor admisible de tensión del transformador, ¿bien? Se abra y pueda seguir trabajando. Automáticamente, cuando encuentre que hay una sobretensión, ¿bien? Producida por lo que sea que puede producirse la sobretensión, se cierra para ir directamente a masa hasta alcanzar nuevamente el valor de tensión admisible por el transformador, ¿sí? Eso ya lo hace automático, por eso se llama autoválvula, ¿sí? Porque es una función automática que ejerce el dispositivo como medida de protección. ¿Alguna otra consulta? Bien, entonces recordemos que retomamos a la tarde la clase, nuevamente a las 2, ¿sí? Tratemos de estar un ratito antes para evitar lo que son problemas de conexión, todo tipo de cosas, ¿sí?
Ya hemos hecho un repaso de la ley de Ohm, de los cálculos de la ley de Ohm, hemos hecho un repaso de lo que es, hemos visto la relación de transformación, que eso quiero que lo anoten y lo tengan bien en claro, cómo se hace también los cálculos, digamos, ya sea de la energía del secundario o del primario, y que tienen una relación directa con lo de van a decir con la cantidad de vueltas de cada una de las bobinas. Así que bueno, un gusto y que tengan una excelente jornada el día de hoy. Muchas gracias. Chao, nos vemos.